navegantes, un saludo para todos ustedes. Bienvenidos nuevamente a Navegando en la Palabra. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, por intercesión del corazón inmaculado de María, y llena nuestros corazones con el fuego de tu divino amor. Envía tu Espíritu, Señor, y se renovará la faz de la tierra. Padre Celestial, tú adoctrinaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, y hoy te suplicamos que infundas esta misma luz en nuestros corazones, para que, recibiendo la instrucción celestial del Espíritu Santo, podamos conducir nuestra vida por el camino que conduce hacia ti. Hoy te dirigimos alabanza con el Salmo 9. El Señor juzgará el orbe con justicia. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, proclamando todas tus maravillas. Me alegro y exulto contigo, y toco en honor de tu nombre, oh Altísimo. Reprendiste a los pueblos, destruiste al impío, y borraste para siempre su apellido. Los pueblos se han hundido en la fosa que hicieron, su pie quedó prendido en la red que escondieron. Dios está sentado por siempre en el trono que ha colocado para juzgar. Él juzgará el orbe con justicia, y regirá las naciones con rectitud. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mis queridos hermanos, bienvenidos nuevamente a otro de nuestros viajes. Ayer meditábamos las lecturas de la solemnidad de Nuestra Señora del Rosario. Yo les explicaba que en Manizales es solemnidad porque era nuestra fiesta patronal. Les digo esto porque se ha interrumpido un poco la secuencia que llevábamos de los profetas. Entonces terminamos el libro de Jonás el miércoles y el jueves nos correspondía una parte del profeta Malaquías, pero no se pudo. Hoy vamos a ver una parte del profeta Joel. Antes de todo eso, quiero que vean algo que, hemos preparado para poner allí en pantalla en este momento. Es una secuencia sobre la Lectio Divina. Entonces allí dice: Sagrada Escritura es palabra de Dios escrita por inspiración del Espíritu Santo, confiada a la Iglesia para la salvación. Esa es la frase en secuencia. Pero si ven las columnas donde dice palabra de Dios escrita, tenemos el primer paso de la Lectio Divina, que es leer. En la segunda columna grande de arriba, que tiene dos columnas en su interior, por inspiración del Espíritu Santo, tenemos dos pasos: meditar y orar. Y en la tercera columna, confiada a la Iglesia para la salvación, tenemos el cuarto paso de la Lectio Divina: contemplar y practicar. Estos son los pasos. Primer paso, leer. ¿Qué dice el texto bíblico? Comprender la palabra para descubrir lo que Dios nos enseña mediante el autor inspirado. El segundo paso, aquí está bien la inspiración del Espíritu Santo, bien fuerte. El segundo paso es meditar. ¿Qué nos dice el Señor por su palabra? Actualizar la palabra para interpelar la vida, conocer su sentido, mejorar nuestra misión y fortalecer la esperanza. El tercer paso es orar. ¿Qué le decimos al Señor motivados por su palabra? Orar la palabra para dialogar con Dios y celebrar nuestra fe en familia o comunidad. Y el último paso, contemplar y practicar. ¿A qué conversión y acciones nos invita el Señor? Practicar la palabra, para conducir la vida, practicar según los criterios de Dios, conversión. Tenemos entonces los pasos que nos llevan a comprender la palabra, actualizarla, orar con ella y practicarla cotidianamente. Ahí tienen ustedes entonces una tablita sobre lo que es la Lectio Divina. En este programa, Navegando en la Palabra, no hacemos propiamente Lectio Divina. La Lectio Divina de hecho implica un rato largo de silencio para poder escuchar el texto. Pero en esta tablita que ustedes han visto allí en la pantalla, tenemos los pasos y ahí nos damos cuenta. ¿Dónde está navegando en la palabra? Tal vez, leemos el texto, sí,
pero sobre todo nos quedamos en el segundo punto, meditar. Es decir, que a ustedes les dejo la lectura en silencio para dejar que la palabra haga eco en el corazón. Les dejo también la oración. Cuando termina el programa, traten de hacer oración. Este texto que meditamos, los textos que meditamos. Y el último punto, la contemplación y la acción. Bueno, cada uno también desde su corazón contempla el rostro de Dios. Les quería poner esta tablita, yo la tengo aquí, siempre la pongo en alguna de mis Biblias donde hago meditación, pero quería clarificar que en este programa no hacemos lo que se llama la lectio divina, porque la lectio divina es más propiamente un ejercicio. Puede ser comunitario, pero es más individual que comunitario e implica mucho silencio, y aquí yo no me estoy callado ni un minuto. A veces guardo un momento de silencio, pero no es la naturaleza del programa. Nos basamos mucho, sobre todo en el segundo punto que vieron allí en la tabla. Quería decirles esto. Muy bien, hermanos, vamos entonces a tener hoy una lectura del profeta Joel. Vamos a ver primero quién fue Joel, y para ello quiero tomar el comentario de la Biblia de América. ¿Qué nos dice la Biblia sobre Joel? Su nombre significa El Señor es Dios. Es un profeta posiblemente originario de Judá, muy cercano a los círculos proféticos del Templo de Jerusalén, es decir, propiamente de la capital. Pero no está claro si su obra es después del destierro a Babilonia o antes del mismo. Algunos expertos dicen incluso que Joel estuvo antes del destierro, pero que su profecía se terminó de escribir después del destierro. Bueno, entonces lo ubicamos en la misma época. ¿Han notado ustedes que venimos caminando por unas épocas similares? Veníamos leyendo hace unas 3 semanas a Esdras, luego a Nehemías, luego pasamos por algunos profetas, también a Zacarías, lo leímos. Bueno, veníamos pasando por toda esta época del destierro, y ahora la liturgia, después de Jonás, nos lleva a mirar a Joel, que estuvo también en esa misma época. Pero miren, van a notar enseguida que vamos con un tema similar. ¿Cuáles son los dos grandes temas del libro de Joel, según los comentarios de los grandes biblistas? Bueno, algunos dicen que son 4 temas: la penitencia, el día del Señor, la efusión del Espíritu Santo y el último, el juicio contra las naciones. Pero la mayoría de los biblistas dicen que son 2 partes, 2 grandes temas. El primer tema es la penitencia y el día del Señor, o el día del Señor, y la necesidad de hacer penitencia. En la segunda parte se nos presenta el juicio de las naciones. O si lo desean, hablemos de 2 cosas: penitencia y el día del Señor, porque cuando hablamos del día del Señor, hablamos también del juicio, el juicio de las naciones. Entonces vamos a guardar esto en el corazón, y digo yo en el corazón porque el corazón también guarda memoria. Y en la memoria, ¿qué vas a guardar? El profeta Joel, aproximadamente en la época del destierro de Babilonia, sobre el año entre el 520 y el 450 a.C. Tal vez predicó antes del destierro, y después del destierro sus discípulos escribieron su profecía, tal vez. Y 2 grandes temas: la penitencia y el día del Señor. Con esta introducción vamos entonces a navegar por el libro de Joel, capítulo 1, versículos 13 al 15, hasta el capítulo 2, versículos 1 y 2. Vístanse de luto, hagan duelo sacerdotes, griten servidores del altar, vengan y pasen la noche en sacos servidores de Dios, pues no hay en el templo de su Dios ofrenda y libación. Proclamen un ayuno santo, convoquen la asamblea,
reúnan a los jefes, a todos los habitantes del país en la casa de su Dios, y llamen a gritos al Señor. ¡Ay del día! Se acerca el día del Señor, llega como ruina arrolladora. Toquen la trompeta en Sión, griten en mi monte santo. Se estremecen todos los habitantes del país, pues llega el día del Señor. Sí, se acerca, día de oscuridad y negrura, día de niebla y oscuridad, como el alba sobre los montes. Avanza un gentío innumerable, poderoso como nunca lo hubo, ni lo habrá tras él por generaciones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos a navegar por este profeta. ¿Qué te dice a ti el texto? ¿Qué te inspira ya de antemano el profeta Joel? Recuerden, bueno, voy a ver si tal vez tenemos, no tendremos en las lecturas de este tiempo una parte del profeta Joel tan especial. El sábado lo proclamaremos, pero el lunes damos un salto radical, saltaremos al Nuevo Testamento. Entonces, creo que hoy cerramos un ciclo del Antiguo Testamento. Luego vamos a entrar al Nuevo Testamento. Vamos a tener la carta a los Romanos durante algunas semanas. Vamos a tener toda la carta a los Romanos, toda completita. Por aquí estoy viendo más adelante todos los textos. Pero luego volvemos al Antiguo Testamento, al libro de la sabiduría. Ustedes dirán, ¿pero por qué estos saltos? ¿Por qué no es una lectura continuada? ¿Por qué saltamos de profeta en profeta? Uy, por aquí hay luego el de los Macabeos y nos acercamos al final del año litúrgico. ¡Qué barbaridad! Terminamos con el profeta Daniel, que nos va a asustar un poco hacia el final de este año litúrgico, antes de la fiesta de Cristo Rey. ¿Por qué saltamos? Porque la liturgia nos presenta la continuidad de un tema y toma los textos bíblicos que nos ayudan a comprender cada tema. Entonces es por esto, pero sí es una lectura, claro, todas las lecturas. Si tú vas a misa de lunes a sábado, durante 2 años seguidos, habrás leído o escuchado por lo menos toda la Biblia. Los ciclos, durante 2 años, año par o año impar, o año 1 y año 2, lo habrán escuchado así, son ciclos de lectura de la Biblia. Pero vamos por temas. Y así es también muy especial porque vamos desarrollando las ideas. ¿Qué tenemos entonces aquí en el libro de Joel? ¿Qué te dice a ti el libro de Joel? Aprovecho para dar gracias a los hermanos que por allí envían sus ofrendas. Dios los bendiga a todos. Un saludo especial y les agradecemos profundamente todo su apoyo para esta misión y para este canal. Un saludo a todos. Hay unos comentarios, también sus saludos muy especiales. Bien, ¿qué te dice el libro del profeta Joel? O por lo menos esta lectura. ¿Te da miedo? Mira los temas: penitencia y el día del Señor. O si quieres tomas los 4 temas juntos. Penitencia, día del Señor, efusión del Espíritu y el juicio de las naciones, que son los títulos de Joel. Bien, miren lo que dice: vístanse de luto, hagan duelo sacerdotes, griten servidores del altar. ¿A quién le está hablando Joel? Le está hablando a los sacerdotes. Vamos a ver si la Biblia de Jerusalén nos tiene otra palabra. Dice: escuchad esto, ancianos, prestad oído todos los habitantes del país. Cambia un poco. Ahora voy a mirar. Así inicia el profeta Joel. Llama siempre la atención a todos los habitantes del país. Pero vamos a ver qué nos dice propiamente en el versículo 13. También, vestíos de luto, sacerdotes. Lamentaos, ministros del altar. Venid,
Así es, venid al templo. Entonces miren, el profeta está en este momento en Jerusalén. Vamos a visualizarlo, a imaginarlo. Joel está allí en el templo de Jerusalén. El Espíritu le ha inspirado. Ya venía hablando a todo Israel, pero en este punto particular está justo frente al templo y le habla a los que están en el templo. Vístanse de luto, sacerdotes. Hagan duelo y griten, servidores del altar. ¿Cómo que vístanse de luto, sacerdotes? ¿Por qué Joel le habla a los sacerdotes? ¿Por qué el Señor no habló a ellos a través de otro sacerdote profeta? Bueno, por algún motivo. Tenía que venir un profeta en su ministerio. Los sacerdotes estaban allí consagrados al culto, pero tenía que venir un profeta. Esto es muy bello. El Señor en la antigüedad enviaba personas constantemente a mover a todos los grupos. Eran los profetas, era un ministerio. De hecho, si nos fijamos en las cartas de San Pablo, particularmente tal vez en la carta a los Efesios, hay una parte donde se mencionan unos ministerios de la iglesia. Y entonces sí, estaba el obispo, los presbíteros, los diáconos, pero dice San Pablo, había profetas, evangelizadores, los que enseñan la palabra. Menciona como unos 5 o 6 ministerios que había en la iglesia de la antigüedad. Ya los estudiaremos cuando lleguemos a ese momento y a esa lectura. Pero quiero que tengan presente que en la antigüedad era muy común el ministerio de profeta. Una cosa eran los sacerdotes, otra el sumo sacerdote, otra el rey, bueno, otra los levitas o ministros, pero otra diferente era el profeta. Quiero que sepan que ser profeta era un ministerio en Israel, pero parece que también lo era en la iglesia primitiva. Había en tiempos de los apóstoles y los primeros tiempos de los obispos, el ministerio de profeta existía. Una persona de la comunidad consagrada, seguramente había estudiado la palabra, escuchado a todos los apóstoles y de mucha oración y tenía la misión de ir predicando. Esa predicación era la profecía. Ya sabemos que la palabra profecía no se refiere solamente al futuro. Volvamos a Joel. Estamos en el templo. Joel está mirando directo al templo y le habla a ellos. Hagan duelo, sacerdotes. Griten y lamentense, ministros del Señor, oh servidores del altar, dice allí. Hagan duelo. ¿Qué significa el luto? Vístanse de luto y hagan duelo. Habrá muertes. Hay muertes, pues uno se viste de luto y hace duelo cuando hay una muerte. Entonces, ¿por qué Joel le habla a los sacerdotes diciendo que hay una muerte? Porque viene una gran calamidad. Por eso les decía que tal vez el profeta predicó antes del destierro, aunque después nos daremos cuenta que tal vez se escribió después del destierro parte de su profecía. Vengan y pasen la noche en sacos, servidores de Dios, pues no hay en el templo de su Dios ofrenda y libación. Miren lo que está diciendo Joel. Está hablando a los sacerdotes, les está diciendo, vístanse de luto, hagan duelo y lloren. ¿Por qué? Porque hay una pérdida, muertes. ¿Pero qué muerte, qué pérdida? Y lo que dice es, vengan al templo y pasen la noche en sacos. Vamos a ver si nos dice lo mismo la Biblia de Jerusalén. Pasen la noche en duelo, ministros de mi Dios, porque al templo de vuestro Dios se le han negado ofrenda y libación. No dice sacos, vuelve y repite duelo, pero entendemos algo. ¿Por qué van a hacer duelo? Porque al templo se le ha negado la ofrenda y la libación. La ofrenda es el sacrificio, el animalito que degollaban y ofrecían a Dios. Y la libación tiene que ver con el vino, una especie de, ¿cómo lo llamamos? Una especie de brindis ritual para la gloria de Dios. Con una copa, la libación implicaba arrojar vino en algunos lugares. Y había una oración y todo tenía un significado. Pero la libación también era tomarlo. Entonces se ofrecía un vino que se debía beber completamente. Recuerden que la religión judía se basa especialmente en esto, en rituales relacionados con el tema de la alimentación. La Santa Misa también es un banquete.
Entonces es lo que dice Joel aquí. Vengan y pasen la noche en sacos. Significa en duelo. Servidores del Señor, de mi Dios, dice Joel acá en la Biblia de Jerusalén, de mi Dios. Aquí dice de Dios. Pues no hay en el templo ofrenda y libación, o se le han negado al templo la ofrenda y la libación. Es decir, están de duelo, deben estar de duelo, porque en el templo no hay ofrenda y no hay libación, porque en el templo no se está ofreciendo el sacrificio que se debe ofrecer. ¿Qué pasaría? Si Joel estaba hablando antes del destierro, esto significa algo, hermanos. Significa que tal vez el pueblo estaba fallando, no tenía la fe. Sabemos que justamente fueron al destierro en Babilonia porque se estaban portando muy mal. No había fe. Los reyes tenían idolatría. Tal vez ya no hacían el culto en el templo. Entonces Joel es una profecía que va a buscar a los sacerdotes, los invita a la penitencia, porque en el templo no se está ofreciendo lo que se debe ofrecer. Dice, se le ha negado al templo ofrenda y libación. No hay en el templo ofrenda y libación, o sea, no hay sacrificio, no hay alabanza a Dios. Y está llamando a los sacerdotes al templo. Tal vez hasta los sacerdotes se habían ido a trabajar en otras cosas porque el culto en el templo, pues ya era algo, como decíamos hace 2 días, algo inútil. La oración era vista algo inútil porque los reyes seguían a los ídolos. Tal vez era esto lo que pasaba, hermanos. Miren, un pueblo que se olvidó de Dios, un pueblo que se olvidó de ofrecer sacrificios, un pueblo al que no le interesaba la gloria de Dios en su templo y preferían los mismos reyes y muchos de los súbditos ir a los altares de los ídolos paganos. Eso fue lo que pasó. Por eso el Señor inspira a Joel y llama la atención. Vístanse de luto, sacerdotes, porque en el templo no está la presencia de Dios. En síntesis, eso es lo que quiso decir. En su templo no está Dios. Luego, otra parte nos dice, proclamen un ayuno santo, convoquen la asamblea, reúnan a los jefes, a todos los habitantes del país en la casa de Dios y llamen a gritos al Señor. Vamos a ver cómo lo dice la Biblia de Jerusalén. Promulguen también, aquí dice proclamen, aquí promulguen un ayuno, pero la palabra original es santificad, literalmente. Santificad un ayuno, con un ayuno. Santifiquen un ayuno, convoquen la asamblea, reúnanse en el templo y clamen al Señor. Santifiquen un ayuno. Es decir, ofrezcan un ayuno al Señor. Dice, santifiquen un ayuno. ¿Acaso no da la impresión esto de que ofrecían ayunos, pero no a Dios? Entonces, santificar un ayuno es hacer el ayuno, pero ofrecido al Señor. Aquí nos dice proclamen. Es la idea que quiere decir también el texto. Había que proclamar un ayuno para el Señor en el templo. Santifiquen un ayuno o santifiquen el templo con un ayuno. Hay tantos sentidos que podríamos tomar en esta lectura y es muy hermoso, miren. O sea, tal vez el ayuno santificaba el lugar que debía ser santo, el mismo ayuno. ¿Cómo santificamos un lugar que ya debe ser santo? ¿Por qué Joel insiste en esto? En venir a la casa y proclamar un ayuno y hacer en el templo el ayuno. Para santificar este lugar, allí había que ofrecer las penitencias. El templo, hermanos, es la casa de Dios. El templo es el centro de todo. Por eso yo les digo a los hermanos que todavía tienen miedo de ir al templo, que es hora de volver al templo. Hay que volver al templo, mis queridos hermanos. Miren lo que hoy nos dice Joel. Esta palabra, no crean que estamos solo meditando una lectura que se me ocurrió. Nunca. Es la lectura de hoy, o sea, es para hoy. Ahí estaba escrito desde
Hace mucho tiempo sabíamos que hoy íbamos a tener esta lectura, pero no sabíamos por qué. Ahora renovemos la comprensión del profeta Joel y entendamos esto. El Señor nos está invitando de nuevo al templo, porque se le ha negado al templo la ofrenda y la libación, porque la pandemia nos llenó de miedo a todos y también el gobierno nos obligó a cerrar las puertas del templo, pero ahora se han abierto y muchos hijos de la iglesia prefieren quedarse en casa viendo una misa, aunque la iglesia quede al frente o enseguida. Y eso es un grave pecado. Se permitió, sí, en el momento en que debíamos cumplir una norma, pero ahora que tú me digas a mí que te vas a contagiar de coronavirus en un templo, mira, qué falso. Porque sí puedes ir a los conciertos, al partido de fútbol, al supermercado donde hay tanta gente y todo el mundo toca todos los elementos, los alimentos que hay allí. Y tú vas y tocas, miras, comparas precios, tocas el carrito, la canastilla. Entonces allá no hay coronavirus, solo se fue a vivir a la iglesia. Por Dios, miren lo que dice el profeta Joel. ¿Acaso soy yo el único que veo las cosas tan claras? Hay que volver al templo, porque se le ha negado al templo ofrenda y libación. Es decir, tú no has ido a celebrar, a ofrecer tu sacrificio. Allí hay un sacerdote en el templo, claro que sí, porque es nuestra labor estar ofreciendo el sacrificio perpetuo. Pero hey, tú también debes ir al templo a ofrecer tu sacrificio. Si tú no vas, estás fuera de la alianza. Hay que ir al templo, especialmente los domingos. Mira, es que no te estamos diciendo que te vayas con tus cobijas para el templo. Te estamos diciendo que debes volver al menos el domingo cuando lo manda la iglesia. Debes volver al templo. No es lo mismo que tú veas una misa por el celular o por el televisor o por la radio. No es lo mismo. Hay que ir al templo. Mira la lectura que hoy nos presenta Dios. No quieres hacer caso. Prefieres quedarte en casa con argumentos irracionales. Pues mira lo que nos dice Joel. Ay del día, se acerca el día del Señor. ¿Cuál es el día del Señor? El domingo, ¿verdad? Mira lo que dice. Se acerca el día del Señor, llega como ruina arrolladora. Aquí hay otra forma de decirlo. Está cerca el día de Yahvé, ya llega como devastación del Todopoderoso. Hay un juego de palabras en el original hebreo. Shod es devastación. Y dice Shod v'Shaddai, la devastación del Todopoderoso. Es un juego de palabras con Shod y Shaddai. Shod es devastación y Shaddai es un nombre del Señor. Y ya les expliqué creo que fue la semana pasada, que Shaddai es una palabra que tiene también otro significado. El significado de el guardián de las puertas de Israel. Lo que pasa es que Shomer Dalot Israel, S-D, y la inicial de Israel es la Y en la transliteración. Shomer Dalot Israel. De ahí viene Shaddai. La palabra Shaddai significa esto, el guardián de las puertas de Israel. Entonces miren, llega la devastación del Todopoderoso, llega la Shod de Shaddai, una devastación del guardián de las puertas de Israel. ¿Qué significa esto? Si es una devastación y hablamos del guardián de las puertas de Israel, significa que el guardián de las puertas de Israel se va. Ya no hay quien guarde las puertas. ¿Y esto qué significa? Va a entrar un enemigo. Miren toda esta explicación tan solo para decir esto. Por eso es que estamos, como les digo aquí en mi tablita, en el punto 2. Aunque, bueno, profundizando en muchas cosas, pero tratamos de meditarlo. Miren, Shod Shaddai, la devastación del Todopoderoso.
No pude encontrar la frase completa en hebreo, pero baste con quedarnos con los términos que aparecen allí en el original. Shod de Shaddai, la devastación del Todopoderoso, o la devastación del guardián de las puertas de Israel. ¿Qué significa? Que no habrá quien guarde las puertas de Israel. Por lo tanto, va a entrar un enemigo. Y si no me creen, miren, continuemos leyendo el texto. Toquen la trompeta en Sión, griten en mi monte santo, se estremecen todos los habitantes del país, pues llega el día del Señor. ¿Y qué es el día del Señor? El día en que el nombre de Dios sea respetado, o a las buenas o a las malas, preferiblemente a las malas. El día del Señor. Les decía que el domingo es el día del Señor. Es el día en que debemos respetar, honrar, adorar el nombre del Señor por las buenas. Pero si no lo hacemos por las buenas, entonces, hermanos, viene un enemigo y entonces habrá devastación, ruina arrolladora, dice el leccionario litúrgico, ruina arrolladora, devastación. Entonces el día del Señor significa la alabanza que le debemos dar para que su presencia esté con nosotros, o significa que una alabanza faltó y entonces todo es devastación. Entonces llega el día del Señor, se acerca. Miren cómo lo dice, día de oscuridad y negrura, de niebla y oscuridad. Vamos a ver aquí el texto literal de la Biblia de Jerusalén. Dice: día de tinieblas y oscuridad, día de nubes y densa niebla. Como la aurora sobre los montes se despliega, aquí está, un pueblo innumerable y poderoso, como jamás hubo otro, ni lo habrá después de él en muchas generaciones. Se despliega un pueblo innumerable y poderoso. Los intérpretes de Joel decían que en aquella época hubo un signo, la invasión de las langostas, y eran una nube, de verdad, una densa nube. Entonces dice aquí, se acerca día de oscuridad y negrura, relacionado con la invasión de langostas que acabó con las cosechas y que produjo un hambre. Ahí está el signo de una profecía que se va a cumplir. Porque el profeta dijo, día de oscuridad, negrura, niebla, densa niebla. No era una niebla, no era tanto una oscuridad, era la oscuridad de la nube de langostas. No sé si ustedes han visto alguna nube de langostas o si podamos poner alguna en pantalla, no lo sé. Una nube de langostas. Era terrible, o sea, en aquella época, ahora pues, bueno, puede haber venenos que acaban con ellas fácilmente, pero una nube de langostas era una plaga terrible. La hubo en Egipto. Recuerden el libro del Éxodo, las plagas. La hubo en Egipto, una nube de langostas que prácticamente hacía que el día se convirtiera en noche, de la cantidad impresionante, millones de estos animalitos que llegaban a los cultivos y que devoraban en un solo día el esfuerzo para cosechar, esfuerzo de tal vez un año. Entonces era un presagio de hambre. Día de tiniebla. Cuando hablamos a veces de los 3 días de oscuridad, puede ser que esto se refiera a otras cosas, a algo. Yo pienso mucho en la contaminación. Cuando hablamos de los 3 días de oscuridad, yo me acuerdo de Joel. Él hablaba de un día de oscuridad, pero no fue que hubo un eclipse, no. Fue el día de la llegada de las langostas, el inicio del grave problema. Entonces miren, como el alba sobre los montes, avanza un gentío innumerable, poderoso como nunca lo hubo, ni lo habrá tras él por generaciones. Es la profecía de Joel. Entonces mira, el guardián de las puertas de Israel, Shaddai, no está. Entonces llega una shod, una devastación. Entra un enemigo. Comienza con el signo de las langostas, hambre total. El hambre hace que el pueblo no tenga recursos, no tenga ánimos, enferme,
todo empieza en picada, en caída, y llega un gentío innumerable, un pueblo poderoso. Es el anuncio del destierro, el anuncio de ese enemigo. Es lo que les digo. Miren, la lectura lo demuestra claramente. Entra el enemigo, porque si falta el sacrificio, la oblación y la libación y la ofrenda en el templo, falta el guardián de Israel, el guardián de las puertas de Israel. Y sin ese guardián entra el enemigo que nos hiere en el cuerpo y en el alma. Entra ese enemigo poderoso que nos va a someter, a humillar, a esclavizar. Por eso te lo digo solo una vez más. Tienes que volver a la iglesia. Tienes que volver al templo. Hermanos, vamos a pasar al Evangelio. Fuerte, fuerte este mensaje de hoy. No me lo esperaba, yo tampoco, en serio. No me esperaba este mensaje tan fuerte. Además, olvidé un detalle. Nos habla de penitencia y hoy es viernes. Hoy es día de penitencia. Yo los invito para que hoy, a la luz de esta palabra, ofrezcamos la hora de penitencia, la hora de la misericordia de hoy en penitencia. Que sea una hora de la misericordia en penitencia. Creo que es lo que nos quiere decir la palabra. Unidos, penitencia. Los sacerdotes vestidos de luto es como el signo de convocar a la comunidad a hacer penitencia y oración. Bueno, pues tendré que vestirme de luto y convocar a la penitencia, a la oración. Tal vez ahora me pondré mi camisa negra y vamos a hacer una hora de la misericordia un poco más en penitencia. Bueno, no quiero decir más cosas porque quiero que ustedes piensen también por sí mismos el significado de estos textos. Vamos a pasar al Evangelio. Lucas 11, 15 al 26. En aquel tiempo, habiendo expulsado Jesús a un demonio, algunos de entre la multitud dijeron: por arte de Belcebú, el príncipe de los demonios, echa los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían un signo del cielo. Él, conociendo sus pensamientos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo va a la ruina y cae casa sobre casa. Si pues también Satanás se ha dividido contra sí mismo, ¿cómo se mantendrá su reino? Pues ustedes dicen que yo echo los demonios con el poder de Belcebú. Pero si yo echo los demonios con el poder de Belcebú, los hijos de ustedes por arte de quién los echan. Por eso, ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo echo los demonios con el dedo de Dios, entonces es que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero cuando otro más fuerte lo asalta y lo vence, le quita las armas de que se fiaba y reparte su botín. El que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, da vueltas por lugares áridos, buscando un sitio para descansar, y al no encontrarlo dice: volveré a mi casa de donde salí. Al volver se la encuentra barrida y arreglada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él y se mete a vivir allí. Y el final de aquel hombre resulta peor que el principio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, me estoy asustando del mensaje de hoy, de la palabra. Miren que el Evangelio de hoy claramente nos está advirtiendo de un enemigo que va a entrar, que se va a colar por la puerta. Miren, lo dice Jesús de varias maneras. Miren, dice, cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, guardián de las puertas de Israel, sus bienes están seguros. Pero cuando otro más fuerte lo asalta y lo vence, le quita las armas y se reparte el botín.
Luego dice aquí atrás algo más. Dice, no encuentro la parte donde dice que caerá. Todo reino dividido contra sí mismo va a la ruina. Ruina. Acabo de leer esto mismo en Joel. Llega como ruina arrolladora. Entonces miren, todo reino dividido contra sí mismo va a la ruina y cae casa sobre casa. Es decir, no queda nadie. Hermanos, esta palabra se complementa perfectamente con lo que veníamos hablando desde el profeta Joel. Jesús mismo nos advierte, cuidado, nos está advirtiendo, mire, había un demonio, habiendo expulsado Jesús a un demonio, algunos decían, tú los expulsas por obra de Belcebú, el príncipe de los demonios. Eso le dijeron a Jesús. Jesús los mira y aprovecha. También le pedían signos del cielo, pero el Señor aprovecha para hablar de lo que estaba pasando en Israel. Él estaba expulsando al demonio y ellos, en vez de ayudar a expulsar el mal, criticaban a Jesús, al Salvador. Ya ven por dónde entra el enemigo. Lo hablábamos en una homilía, creo que en la homilía del pasado miércoles, no estoy seguro, pero Dios había puesto esta palabra en mi boca en esta semana, no estoy seguro el día. Ya esta palabra la habíamos dicho, ya habíamos dicho acerca del enemigo que es el orgullo. El orgullo, quizá fue el miércoles, tal vez fue el miércoles, hablábamos del orgullo de Jonás, sí, fue cuando terminamos el libro de Jonás, el orgullo del profeta que se enfrenta a Dios y con su orgullo lastimado dice incluso palabras fuertes ante Dios, lo trata un poco fuerte. Hermanos, ahí está. Ese orgullo de nosotros, el orgullo que nos impide una buena relación con Dios, por ahí va a entrar el enemigo. Incluso es la misma boca, las palabras, la lengua nos va a traicionar y por ahí va a entrar el enemigo. Luego, ¿qué pasa? Cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, da vueltas, busca otros 7 peores que él y regresa, y la situación de aquel hombre es peor que la del principio. Esto, que es muy común en el ministerio de la liberación, pues también lo podemos interpretar acá en este tema. Si no tenemos al guardián de Israel, él mismo expulsó el mal de nosotros para cuidarnos, pero si nosotros no estamos con Dios, ese mal que salió de nuestras vidas puede retornar mucho peor. ¿Por qué? Porque el enemigo te conoce. El enemigo también sabe cómo atacarte. Y sin la protección de Dios, cualquier cosa nos puede matar. Mis queridos hermanos, por tiempo no puedo seguir profundizando en este evangelio de hoy, pero es una palabra muy completa, es una palabra fuerte, es una palabra, es un llamado de atención. Los invito hoy a la hora de la misericordia en penitencia por nuestros pecados. Que el Señor los acompañe, los bendiga y nos vemos la próxima semana, el lunes, con la ayuda de Dios, para seguir navegando en la palabra. Y los dejo con estos sentimientos para que sigan ustedes solitos la tercera y la cuarta parte de la meditación, la oración personal, el silencio, la contemplación, la acción y sus compromisos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios con nosotros.